La realidad es que Dios habló en un tiempo preciso, en un momento preciso de la historia de la humanidad. Y usó las culturas. Dios no fingió entrar a la cultura, de tal manera se encarnó. Por eso decimos, el mejor ejemplo gráfico, la mejor alegoría de una traducción es Jesucristo. Porque Jesucristo no intentó ser un hombre, no se acercó a ser un hombre. Jesús, siendo Dios, el Verbo, se hizo hombre, se tradujo a humanidad para poder hablarnos en el idioma del hombre. Pero la verdad es que en la cultura Dios habló en 3 idiomas que quedaron plasmados por los autores bíblicos. Los idiomas son hebreo, arameo y griego. Griego, koiné, griego de la calle. Esto para decirle, y no es porque Jesús no tuviera cultura. En realidad Jesús hablaba hebreo a la perfección, hablaba arameo a la perfección, está documentado en la Biblia cómo habló con Herodes, cómo habló con su padre en el cielo, hablaba árabe, porque hasta los 7 años creció en Egipto, o sea, hablaba árabe como un chico de la calle, hablaría como hablan mis nietos o tus hijos, de la misma manera, hablaba el griego de la calle y también pudo hablar con Pilato en la incipiencia del latín y en griego. O sea, lo que tenía Jesús es un approach cultural, una cultura idiomática, pero él eligió hablar en el idioma de la calle. ¿Por qué? Porque Jesús entendió, él podía haber sido religioso y podía haber hablado en hebreo, pero él eligió el idioma de la gente que necesitaba escuchar la palabra. Esa es la bendición de Dios, que por ejemplo, le voy a decir, no existe en el Corán. Dios habla en un idioma que se entiende hoy. El idioma de Dios es dinámico. ¿Por qué? Porque Dios es dinámico, es permanente. Dios vive en un eterno presente. Entonces, todo lo que es figurativo del hebreo, el hebreo tiene mucha poesía de una manera que no tenemos nosotros la poesía. Es no consonante, no rítmica, pero muy alegórica. Es de repetición, de repetitiva. Ellos hacen poesía por repetición. Es un idioma muy figurativo, al igual que el arameo. El griego es un idioma más práctico, donde una palabra encierra un montón de significados. Y ese es el problema de las traducciones. Si yo tengo que traducir un texto, le aclaro, yo no hablo ni hebreo, ni arameo, ni griego, pero he escuchado a gente que sí domina los idiomas bíblicos. Yo le doy gracias a los traductores porque me permite tener una versión que yo pueda entender, varias versiones, y ese es otro secreto, hay que tener varias versiones, porque una traducción de alguna manera comienza a ser una interpretación del texto, basada en el contexto. Toda la Biblia, todo el mensaje, el salmista en el Salmo 119, 160 dice, la suma de tus palabras es la verdad. Quiere decir, el mensaje central de Génesis, Apocalipsis no cambia por la traducción, en todas las versiones. Usted elija la que le hable, la que le ayude a llevar la palabra de Dios de acá a acá, a su órgano central, que pueda entenderlo. Dios nos revela a nosotros, la Biblia se traduce y dinámicamente nosotros seguimos traduciendo la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia no es una cultura. El idioma de Dios va por sobre todas las culturas, hasta que el Señor vuelva, porque el interés de Dios es traducirse a la gente y hacerse ver a través de Jesús. Dice, quien me vio a mí vio al Padre. O sea, es un modelo de traducción. Pero en el Corán, que es un idioma donde no existe esa encarnación, sino que es Dios hablándole a un apóstol, a un superapóstol o a un profeta, a Mahoma en este caso, en un árabe de ese tiempo, pero que estuvo ya cerrado en el cielo. Según los árabes, ese árabe del Corán no es susceptible a cambios porque no puede cambiar nunca. ¿Y esto qué hace? Por consiguiente, el Corán no se traduce. La gente sigue leyendo hoy el mismo Corán que leía Mahoma en el año 600, aunque no lo entienda, porque no entienden árabe. Muchos latinoamericanos, musulmanes o islámicos, leen el Corán recitando algo que no comprenden. Dios, al contrario, es totalmente comprensible porque quiere que usted sepa, quiere entrar en su corazón. Eso es una diferencia vivencial muy grande. Ahora, ¿que hay problemas al momento de la traducción? Por supuesto,
porque cuando usted encuentra una palabra como blanco, por ejemplo, usted tiene que saber si está diciendo blanco de color, blanco de apellido, blanco como objetivo. Y también hay problemas a la hora de la traducción para llevar una frase armada en la lengua original a otra frase en el idioma receptor, porque este es el proceso de la comunicación, que el que entiende hoy, el receptor, entiende exactamente lo que dijo el emisor. Y eso es una buena traducción. Por eso es importante tener más de una traducción. Dios quiera que lean muchas traducciones, que puedan leer traducciones formales como la Reina Valera 60 o traducciones eclécticas como la Nueva Versión Internacional o la Biblia a la Palabra o la traducción en lenguaje actual o paráfrasis como la Nueva Traducción Viviente o la Nueva Biblia Viva, que están en todo el espectro de traducciones, son diferentes. Si usted quiere una traducción formal, por ejemplo, vaya y lea una interlineal. Le puedo asegurar, no lo va a entender. ¿Por qué? Pues va a tener las palabras en hebreo, se las voy a poner así porque los tiene que, si trata de leer un interlineal así ya se equivocó, tiene que ir de acá para allá, y va a tener abajo la palabra en el idioma, pero no le va a hacer sentido lo que está diciendo. Porque es como traducir en el inglés y yo le pregunto a usted, how do you do? Usted en inglés me va a decir, I'm doing well, estoy bien. Pero si yo le pregunto en el español la misma traducción formal, ¿cómo hace usted hace? Usted en el español no me lo entiende. Porque en el español nosotros cambiamos el verbo hacer por el verbo estar y es el mismo significado. En el español yo te pregunto, ¿cómo estás? Si yo te pregunto en inglés, how old are you? Y lo quiero traducir al español, tendría que decir qué tan viejo sos. Y lo tomarías como un insulto, porque old de vejez, nosotros lo tomamos con cantidad de años. Entonces el español decimos cuántos años tenés. Yo porque soy argentino, pero usted puede decir cuántos años tienes. Aunque soy argentino, Dios ya me perdonó, así que no se olvide, no empiece a persignarse ahí detrás de la cámara. Pero fíjese una cosa, si yo voy a ir al revés del español al inglés y trato de traducir cuántos años tenés y le digo a un gringo, how many years you have, que sería la traducción literal, el gringo se mete la mano al bolsillo porque para él how many es cantidad de cosa, cantidad material. Entonces, una traducción tiene que tener en cuenta la lengua original, Dios hablando en el hebreo, arameo y griego, pero la lengua receptora, quién está recibiendo el mensaje. ¿Y quién está recibiendo el mensaje? Hoy tenemos más de 3.700 lenguas traducidas, pero nos faltan más de 3.000 todavía a traducir. O sea, que el trabajo de traducción va a seguir y seguir y seguir y seguir. Y no nos conformamos con una sola revisión, porque todas las revisiones son necesarias. Imagínese que usted se haya quedado leyendo Reina Valera 1562 o Reina 1562, luego modificada por 1569, 1602 revisada por Valera. Usted no entendería absolutamente nada. La viuda va al altar, en el relato del Nuevo Testamento, y tira 2 minutos al alfolit. 2 minutos, lo dice la traducción, pero 2 minutos hoy no significa lo que significó, aunque es exactamente lo mismo las palabras en el original. Minutos viene de minucia, menester, diminuto, la misma palabra, ministro, ojo porque hay algunos que se creen los superministros, son todas cosas chiquitas, ¿se da cuenta? Tirar 2 minutos era tirar lo poquito que tenía. Ya para 1960 la viuda dejó los 2 minutos, porque el minuto se asocia ahora con tiempo, con medida de tiempo, y tiró 2 blancas. Pero en Estados Unidos, si usted tira 2 blancas al altar para agradar a Dios, imagínese, lo pueden acusar de discriminación por dejar a las negras afuera. O sea, no tiene ningún sentido. Por eso las traducciones tienen que ir cambiando. ¿Cómo le parece esta? Eva le responde, allá por 1569, a Dios, cuando la encuentra después del pecado, después de la caída, le pregunta a Dios, ¿qué has estado haciendo? Y Eva le dice, el culebro me zombayó.
Si yo le pregunto a usted cómo le zamballó el culebro esta mañana, usted me entiende cualquier cosa menos que le estoy hablando de la Biblia. Sin embargo, eso es lo que en el idioma original decía, pero que hoy se dice de una manera diferente. Culebro es la serpiente o la víbora, y zomballar viene del verbo de hacerme zombie. De ahí viene la palabra zombie, atontar, adormecer. El zombie es el que camina sin sentido porque tiene la mente totalmente tomada. Lo que le dijo Eva es: me engañó, me adormeció la víbora. ¿Cómo lo traducimos? La serpiente me engañó, la serpiente me adormeció. Y eso es lo que tienen los procesos de traducción.